La idea es que tengamos un espacio donde podamos retroalimentar nuestras ideas y que nuestras investigaciones no las hagamos en solitario, sino que podamos tener este espacio para poder acudir, debatir, cuestionarnos y reflexionar y proponer nuevas vertientes de investigación. Les agradezco a todas y a todos, a los estudiantes en particular, su asistencia, porque creo que este tipo de espacio les puede generar nuevos horizontes de aprendizaje. Entonces, valoren mucho, por favor, los aprendizajes que acá nos vienen a compartir. Y bueno, y a los docentes que nos acompañan les agradecemos mucho que estén aquí presentes en su casa en Coyoacán. No sé si les haya costado trabajo llegar, pero si fue así, les agradecemos aún más haber venido. Pues sin más, les agradezco mucho, les doy la palabra a la doctora Angélica Rico y pues vamos a comenzar. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues hago también la bienvenida nuevamente. Bienvenidos a todos, todas y todes, los estudiantes y docentes de Derecho y Criminología, al primer seminario presencial de iniciación de investigación del Observatorio de Criminología por la Verdad, la Memoria y la Justicia, que está con el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, un poco ya lo comentó Esther. El propósito de este semillero es construir herramientas teóricas, metodológicas, en estudios de criminología crítica desde una perspectiva intercultural e interseccional, con enfoque de derechos humanos, memoria y pluralismo epistemológico, por la formación de futuros investigadores a través del desarrollo de proyectos de investigación, diálogo de saberes y la transdisciplinariedad para observar la ciudad desde la criminología y, por supuesto, pensar en la construcción de paz crítica desde nuestros territorios. Es muy importante la formación de investigadores que reconozcan el tema de violencias que vivimos actualmente en este país, en esta ciudad, pero que no solamente nos quedemos mirando o construyendo y analizando datos cuantitativos, sino que vayamos mucho más allá en la construcción de esta paz crítica que merecemos. El semillero no es solo una conferencia magistral, como ya también lo comentó Esther, sino un espacio de aprendizaje donde vamos a aprender no solamente ustedes como estudiantes, sino también los investigadores que están aquí presentes. Agradecemos profundamente a los investigadores de Derecho y Criminología de la modalidad a distancia que están acompañándonos a los de la presencial con Esther y con Enrique, por supuesto la doctora Silvia, que también es del Laboratorio de Ciencias Sociales e Interculturalidad, que están aquí para aprender, para analizar, para problematizar y para construir un espacio académico intercultural, interseccional y con respeto sobre todo de todos y todas. Y bueno, aquí tenemos a nuestro primer ponente. Muchísimas gracias, doctor Israel de la Cruz González. Voy a leer su semblanza curricular. Él es sociólogo y psicólogo de formación, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro y doctor en urbanismo, graduado de la Universidad Nacional de México, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, ahora Universidad Nacional, desde el periodo 2019 hasta el semestre actual del 2026. En modalidad presencial híbrida, impartiendo unidades curriculares de aprendizaje en licenciatura de Derecho y Criminología, Ciencias de la Comunicación y actualmente en la carrera de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, además de cursos intersemestrales. Participación en los proyectos de investigación, las esquizofrenias, un campo paranoico de la psicosis en la UAM Xochimilco, realizar investigación con pacientes y en la organización de actividades académicas. La capilla en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno de la UAM Xochimilco, dando acompañamiento y participando en actividades culturales socioeducativas para los pacientes de este nosocomio y valorización y desvalorización cultural del patrimonio, lo público y los espacios estructuradores del Centro Histórico de la Ciudad de México de 1970 al 2012. Partícula, abordando los cambios históricos y patrimoniales en zonas de estudio. Reforma, Avenida Juárez, Plaza de la Constitución y Barrio de la Merced. Ha hecho una estancia de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, con el objetivo de comprender los factores sociales, económicos, culturales y de salud mental de los migrantes de retorno a la zona conocida como El Gordo, Tijuana, Baja California. Trabajo de intervención, acompañamiento y participación en actividades culturales, artísticas y académicas en el proceso de rehabilitación de pacientes psiquiátricos en hospitales públicos de la Ciudad de México. Participación con ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, así como
cursaba la licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, ahora se encuentra en el plantel de Copilco, muy cerca de aquí de la Comunidad Federal de Santa Úrsula. Estamos en el Federal de Santo Domingo y estamos en la unidad de Gustavo Madero, con mucho gusto trabajando. Así también me da mucho gusto poder ser parte de este semillero de investigación del Observatorio de Criminología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Lo comentaba la doctora en la presentación, y formé parte del grupo docente durante los primeros años en la carrera de Derecho y Criminología, y todavía cuando me encontraba con parte del cuerpo docente, escuchaba hablar sobre el Observatorio de Criminología. Debido a los cambios que se han dado al interior de la universidad, ya tuve que irme a Urbanismo y Desarrollo Metropolitano. Ya no supe qué pasó con esta propuesta y me da un gusto enorme que se esté rescatando y que se empiece a trabajar desde diferentes disciplinas y no solamente se enfoque a la criminología, porque sabemos que la criminología tiene un campo de estudio impresionante y cada una de las formaciones universitarias en la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene un enfoque social que cada una de ellas se comienza a vincular. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí en este espacio, y lo que voy a tratar de compartirles es hacer una definición de lo que es urbanismo, la diferencia entre urbanización, y tratar de orientarlo a lo que es la criminología, dado a la serie de fenómenos que se han estado dando en el contexto actual, y tratar de puntualizarlo en cuestiones de la inseguridad, que ahorita durante la presentación voy a exponer algunos de los elementos. Si podemos cambiar la siguiente diapositiva. Quisiera preguntarles si ustedes saben qué es urbanismo, si tienen una idea de lo que es urbanismo. Bueno, el urbanismo es una disciplina científica que data de la segunda mitad del siglo XIX, y hay un fenómeno que es muy importante, que es la industrialización, que lleva a que el urbanismo sea una disciplina científica y también a que tenga un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del urbanismo? La ciudad. Y la ciudad se puede entender como un conjunto de edificaciones que cada una de ellas tiene una funcionalidad para responder a las necesidades de la población. Hablamos de infraestructura y equipamiento, que más adelante voy a exponer qué es lo que hace referencia a cada uno de estos dos elementos importantes del campo del urbanismo. Y el urbanismo, si bien es una disciplina reciente, el tema de la ciudad ya es un tema que data de antes de la llegada de Cristo, o de lo que significó este periodo dentro de la civilización, como también de la creencia, principalmente el catolicismo. Digo, algunos referentes están las polis griegas, está Mesopotamia, está el Imperio Romano, y ya en un contexto después de Cristo está el Renacimiento, que es el antecedente principal de lo que es el capitalismo. Entonces, ¿qué es el urbanismo? Pues el urbanismo tiene diferentes definiciones. Una de ellas es que es un conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y el desarrollo de las ciudades, y por su extensión con otros núcleos de la población. Una definición más de lo que es urbanismo, pues es una ciencia que se encarga de estudiar el ordenamiento de las ciudades a través de un escenario social, económico, natural y físico. El urbanismo es el ordenamiento de la ciudad. Y hay un elemento fundamental dentro del urbanismo, que es la planeación, o es el plan. Se busca que haya una planificación de la ciudad para que tanto la infraestructura y el equipamiento puedan responder a estas necesidades que tenemos como habitantes de la urbe. Y ahí surge una primera pregunta: ¿existe una planificación dentro de la ciudad? ¿Ustedes creen que exista un plan, una planificación de lo que es la ciudad? En determinadas zonas. En determinadas zonas, exactamente. Y esto tiene que ver con la expansión de la mancha urbana que se da durante 1940 a 1980. Digo, eso no quiere decir que no continúe creciendo la ciudad, pero este periodo es fundamental para conocer cuál es la historia de algunas colonias y por qué a partir de esta expansión podemos hablar ya de territorios y de población que se concentra en ciertas zonas, y hay una serie de desigualdades sociales, económicas, y no existe un apoyo gubernamental para poder intervenir en el espacio y mejorar sus condiciones de vida, en el aspecto físico, en el aspecto económico, como en el aspecto social. El urbanismo, como les mencionaba, es una disciplina reciente, y
Y en esta lámina observamos dos imágenes que les recomiendo muchísimo, si les interesa el tema de la ciudad, poder investigar sobre el proyecto de Haussmann a finales del siglo XIX. Haussmann fue un hombre muy cercano a Napoleón III, que en ese momento tenía un poder económico y político en París, y le dice a Haussmann que tenga que intervenir la ciudad parisina para que se olvide la ciudad medieval y el París sea una ciudad moderna, una ciudad acorde a los cambios que se comienzan a dar. ¿Cuáles son las aportaciones de Haussmann? Se amplían las calles, se comienza a diseñar la ciudad incorporando elementos naturales. Haussmann va a edificar vivienda, va a edificar edificios para las actividades administrativas. Y con Haussmann comienza a hablarse de la edificación, pero también de lo que es de lo importante que resulta la inversión de capital. Si actualmente escuchamos hablar sobre gentrificación, pues podemos decir que un antecedente es Haussmann, con todos estos cambios que da en París, y que uno de los propósitos principales de que la ciudad parisina se transforme es para que la clase trabajadora no se manifieste ante esta desigualdad que se va a dar y que es producto también de la industrialización. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. La urbanización es otro concepto utilizado dentro del campo del urbanismo, que es diferente a la definición de urbanismo. Y la urbanización podemos decir que es un proceso que permite poder dotar de servicios básicos a la población. Aquí es donde me gustaría mencionar algunas etapas que se dan en la Ciudad de México cuando hablamos de la urbanización. La primera etapa que me gustaría hacer referencia es el periodo porfirista. En la última etapa de Porfirio Díaz, de 1900 a 1910, y para conmemorar el centenario de la independencia del país, Porfirio Díaz lleva a cabo una serie de intervenciones, principalmente en la zona centro, que tiene que ver con el drenaje, tiene que ver con la iluminaria en el espacio público, tiene que ver con la concentración de actividades artísticas, de comercio, de servicios. Y esta idea de Porfirio Díaz nace porque él se ve influenciado por Haussmann, precisamente, por este proyecto que se da en París. Durante el periodo porfirista se van a inaugurar una serie de recintos muy importantes, como es el hemiciclo Juárez. Se coloca la primera piedra del Palacio Legislativo, se coloca la columna del Ángel de la Independencia. Pero también hay un surgimiento de colonias, la colonia San Rafael, la Cuauhtémoc, hay colonias como el Rastro, la Bolsa, que son colonias que están en la zona poniente de la ciudad. Y Porfirio Díaz, con esta intervención, tenía una idea muy clara de poder diseñar una ciudad acorde a la clase alta. Sin embargo, el proceso migratorio va a impedir esta idea de ciudad porque los campesinos y posiblemente muchos indígenas llegan a la ciudad y muchos de ellos se van a concentrar en zonas como es la Merced y como es la Candelaria de los Patos. Carlos Pulmeñac, que a lo mejor ustedes lo ubican, él va a comenzar a escribir sobre diferentes tipos de comportamiento que se dan en estos espacios que no tienen características físicas ni tampoco tienen las condiciones sociales para que un campesino llegue y pueda mejorar sus condiciones de vida. Es muy dificilísimo. Y dentro del periodo porfirista hay una estigmatización para aquellos lugares donde prevalece la marginación y la pobreza. Les hablaba de las edificaciones. Hay dos instituciones que son fundamentales dentro del periodo porfirista. Por un lado es la penitenciaria de San Lázaro, que se inaugura en septiembre, 21 de septiembre de 1910, por un lado, y por el otro está la inauguración el 1 de septiembre de 1910 es la Castañeda, y que son dos instituciones fundamentales porque Porfirio Díaz también va a comenzar a impulsar la llegada de la ciencia. Todos aquellos avances que se dan en Europa empiezan a llegar a la Ciudad de México para que eso venga a ser parte de la modernidad, de lo que los positivistas decían como el orden y el progreso. ¿Cuál es la función de Lecumberri? Pues que todas aquellas personas que delinquen puedan llegar al Palacio Negro y se puedan reinsertar después de un periodo de prisión a las actividades productivas. No obstante, dentro de la cárcel, y lo saben porque eso también se da en el contexto actual, hay dos grupos que dominan en prisión. Por un lado es el grupo gubernamental y por el otro es el
de los precios. Y el Lecumberri no es la excepción, también allá se va a comenzar a dar esta problemática. Además de que, dado el tiempo, pues no hay una formación para las personas que vigilan a los reos para que puedan tener un trabajo adecuado y que estas personas que están ahí puedan regresar al medio social. Y en el caso de la Castañeda, la primera institución que va a diagnosticar a aquellas personas que tienen un padecimiento psíquico y que debido a la revolución, debido a la sobrepoblación, pues va a ser muy difícil que se pueda atender. Además de que no existía un conocimiento, como ahora lo sabemos, las instituciones psiquiátricas, para determinar un diagnóstico y por ende darle un recetario a la persona que lo requiere. Imagínense ustedes la Castañeda que se edifica en la zona de Mixcoac, que tanto la Castañeda como el Lecumberri van a ser dos instituciones que se van a construir en la periferia de la ciudad como una forma de poder acercarse a su población, como una forma de poder rehabilitar a estas personas. Y imagínense ustedes, en la Castañeda va a haber pabellones con los siguientes nombres: imbéciles, idiotas, locura moral. La prostitución era vista como una enfermedad mental. La enfermedad mental, para la teoría de la degeneración, pues era una persona que heredaba la enfermedad en el sujeto, y dentro del discurso religioso, quien tenía un padecimiento mental o quien tenía un comportamiento delictivo era porque no tenía alma. Imagínense ustedes. Esa es una primera etapa del proceso de expansión urbana, y que el periodo porfirista, para los estudios de la criminología, me parece que es fundamental. Pues podamos coincidir o no, pero es trascendental. Otra etapa del proceso de urbanización es la época de los 40 a los 80, y ahorita vamos a ver una imagen, porque es a partir de los 40 donde comienza a darse una vez más eso campo ciudad. Y los grupos que llegan y se asientan en zonas donde no existe una edificación, lo primero que van a hacer es construir sus casas. Van a construir sus casas, van a solicitarles a las autoridades que haya agua, electricidad, que haya calles, que haya escuelas, que haya clínicas, que haya centros culturales, que haya centros en el aspecto deportivo. Y este grupo de personas que llegan a las colonias, que ahora se van a conocer como populares, pues van a llegar a un territorio donde no va a existir la posibilidad de que ellos puedan tener una vida y ellos puedan responder a estas necesidades que les mencionamos, necesidades como alimentos, necesidades como acceso a educación, tener una vivienda, pagar pocos impuestos. Y es a partir de esta expansión urbana donde podemos tener una tesis de por qué en ciertos lugares de la ciudad se dan más fenómenos de inseguridad que en otros. Si pasamos a la siguiente lámina. Si ustedes fueran parte del proceso migratorio, ¿qué sería lo primero que construirían? Vivienda, exactamente. Si le vamos a clic, por favor. Hay diferentes tipos de vivienda. En esta diapositiva vemos dos solamente. Hay una vivienda autoproducida y hay una vivienda autoconstruida. La vivienda autoproducida tiene diferentes etapas. La primera de ellas es investigar el terreno. La segunda es poder contratar o poder orientarnos con un experto, con un arquitecto, con un ingeniero, con un urbanista. Esa es la segunda etapa. La tercera es, si bien vamos a construir una vivienda, pues adelante, vamos a tener un diseño por parte de un experto para que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos al interior de esta vivienda. Pero si ya tenemos una vivienda, podemos mejorarla o la podemos ampliar. Eso también es muy importante. La cuarta etapa tiene que ver con los materiales. Necesitamos recursos económicos para poder hacer una compra de estos materiales que se pueden utilizar. Además, la mano de obra, que si ustedes tienen un conocimiento sobre la construcción, que yo creo que sí, los albañiles, ellos son los que hacen pues estas construcciones de la vivienda, son los que construyen las calles, el diseño de los parques, de los jardines, que tienen una labor. Y la última etapa es que podamos respetar la normatividad
habilidad para poder construir. Hay hasta ciertos niveles para poder construir una vivienda, 3 niveles, pero también depende con la jurisdicción de las alcaldías. Pero si nosotros observamos la ciudad, y lo podemos ver aquí en la plaza de Gran Sur, que vemos este edificio, y que uno se preguntaría, ¿eso es permitido? ¿Cuáles son los problemas que generan estos edificios? Problemas de agua, problemas de contaminación, problemas de tránsito vehicular. ¿Qué tipo de problemas son los que nosotros podemos identificar? Estas 5 etapas componen la vivienda autoproducida. Sí hay una participación de la familia, por supuesto. En el caso de la vivienda construida también hay una participación de la familia. La diferencia es que la vivienda autoconstruida pues no tiene una orientación. Y cuando este grupo, que viene de entidades como Guerrero, como Oaxaca, como Michoacán, llegan a estos territorios y toman los predios, lo primero que quieren es construir sin tener una orientación para poder tener sus espacios para pernoctar de manera individual o pernoctar con la familia. Cuando se dan estos hechos de llegar a los predios, y tenemos un ejemplo como es el Pedregal de Santo Domingo, que fue la primera invasión en América Latina de la época de los 70s, que llegan a esta zona volcánica y para poder construir sus casas pues tenían que ver de qué manera podían quitar las piedras. En el caso del metro tenían que poner hasta dinamita para que el túnel de los trenes tenga esta circulación, y las condiciones en las que se encontraban, porque muchas familias que llegaron a sentarse allá en la época de los 70 tenían que cuidarse de los insectos, y para poder conseguir un bote con agua tenían que hacer desplazamientos largos. La colonia Pedregal Santo Domingo, está también la colonia Copilco Alto, el Bajo. Y estas condiciones les permitió a muchas de estas familias poder reconocerse como personas que llegan a las ciudades. Son personas que comienzan a fomentar un trabajo colectivo, empiezan a participar en las decisiones para poder construir sus calles, y con el tiempo van a solicitar a las autoridades esta dotación de servicios. La infraestructura tiene que ver con el agua, tiene que ver con el drenaje, tiene que ver con la electricidad, y cuando la participación ciudadana se pone de acuerdo para construir las calles, es a partir de ese momento donde comienzan ellos a ser autónomos. Durante la época de los 40s a los 70s, no solamente la zona sur se ve en este proceso de edificación, sino que hay muchas colonias que van a ser consideradas dentro del campo del urbanismo como colonias populares, pero también van a ser aquellas colonias que no son tan populares. Hay 2 términos muy importantes, que es desde los asentamientos regulares y los asentamientos irregulares. En aquellos asentamientos regulares, bueno, van a ser colonias como Volante, Lomas de Chapultepec, tanto la infraestructura como el equipamiento, que dentro del equipamiento están las escuelas, los hospitales. En estas colonias, que son construidas dentro de un marco normativo y que también responden a los criterios y a las aportaciones del campo científico, como es la arquitectura, como es la geografía o como es también la ingeniería, pues estas colonias sí van a respetar la normatividad, por eso van a ser colonias regulares. Las colonias irregulares es todo lo contrario, no van a respetar normatividad alguna, y es en esas colonias donde se va a sentar un grupo de personas que van a tener diferentes carencias, entre ellas económicas y sociales, como han mencionado hace un momento. En algún momento de la historia de la ciudad, el regente Ernesto Uruchurtu amenazaba a quienes llegaban a estos predios a tomarlos. Primero los amenazó poniéndoles a los granaderos, parece que en la actualidad ya no existen. Y con el tiempo también tuvieron que enviar a representantes del PRI, del Pacto de Relación Institucional, para que hicieran una negociación. A cambio de servicios, tenían que votar por el PRI o poder asistir a los eventos políticos. Todo este clientelismo, todo este acarreo que sabemos muy bien que se da en la ciudad y que eso viene a ser parte de la historia de la ciudad. O sea, hay otra etapa, que es la época de los 80s hasta el periodo del 2026, donde ya el sistema neoliberal, como sabemos que es un paradigma económico, político,
viene y desplaza al Estado, porque hay un surgimiento de un grupo empresarial que son los que van a resolver la crisis económica que se da en 1988, que es a partir de ese periodo cuando el neoliberalismo se impone en México, pero el neoliberalismo ya se había impuesto en Chile después del derrocamiento militar de Salvador Allende, y también en Gran Bretaña en 1939 y en Estados Unidos en 1981. El neoliberalismo es una extensión del modo de producción capitalista y va a comenzar a haber ciertas problemáticas, como es el tema de la vivienda, como una forma de mercantilización. La privatización no solamente es de las fuentes de trabajo, la privatización tiene que ver con los recursos naturales, la privatización tiene que ver con el espacio público, la privatización tiene que ver con la escuela, con las universidades, y la ciudad se vuelve un espacio de privatización. Ya la ciudad se vuelve un motín para un grupo empresarial, y ahí están los desarrollos inmobiliarios, porque es rentable construir vivienda, independientemente si esa vivienda es de calidad o no, pero es rentable. Y por eso ahorita conocemos el tema de la gentrificación. Si estas etapas nos llevan a pensar en el urbanismo, nos llevan a pensar en otras disciplinas científicas y cómo estos problemas sociales que se dan en la ciudad, desde diferentes disciplinas se empiezan a estudiar. Si le cambiamos a la siguiente imagen, por favor. La siguiente, por favor. Les comentaba del periodo porfirista, Lecumberri, la Castañeda. El caso de la Castañeda tiene 6 décadas de vida. Se derrumba en julio de 1968, antes del movimiento estudiantil. Solamente se conserva la fachada de servicios generales, que está en Amecameca, que está en un territorio de los legionarios de Cristo. Y a partir de que se derrumba la Castañeda, surge un proyecto de diseño de hospitales psiquiátricos de manera vertical. Y esto tiene que ver mucho con el urbanismo moderno o el urbanismo funcionalista. ¿Cuál es el propósito? Que todo se pueda hacer dentro del espacio privado. Se desliga lo que acontece en la calle. ¿Qué es lo que acontece en la calle? Pues hay un reconocimiento de las creencias, de las costumbres, de nuestra identidad. En la calle hay una participación, hay una colectividad, hay un trabajo comunitario, y que eso es lo que se ha estado perdiendo con esta transformación que ha tenido el espacio público en la actualidad. Y con la Castañeda surgen hospitales psiquiátricos, está el Saúl Ramírez Moreno, la periferia, como decían en su inauguración de la ciudad, de la colonia Santa Catarina de Camiscolo, está el Bernardino Álvarez, está el hospital para los infantes, casi enfrente del Fray, aquí en la zona de hospitales. Y el tema de la salud mental, hasta después de la pandemia, comienza a ser parte de la agenda política. La salud mental, los trastornos mentales, porque si bien la ciudad tiene espacios de diversión, tiene espacios recreativos, la ciudad también enferma. Y ahí también hay una clasificación, y esto lo tenemos que ver desde el campo de la medicina. La medicina, como la psiquiatría, van a clasificar el que está sano y el que está enfermo, el que es normal y el que es anormal. Y de ahí, ustedes conocerán los aportes de Michel Foucault. Ahí están 2 textos que les sugiero: Historia de la locura en la época clásica, el tomo 1, el tomo 2, y también está Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión. Porque a partir del siglo XVIII, el diseño de las cárceles es distinto. Antes eran calabozos, eran cárceles, pero están 2 autores de la escuela criminológica de los ingleses, que es Henry Bentham y John Howard. Pero a partir de este diseño de las cárceles, pues comienza una incomunicación del preso. Hay una división por delito, hay una división por género, pero como dice Michel Foucault, la institución penitenciaria lo único que hace es desinteriorizar al sujeto y no reinsertarlo al bien social, y que ahorita vamos a hablar sobre la primera. Está la Castañeda, pero también está Lecumberri, que cierra sus puertas a inicios de los 70. Sabemos que una de las salas es actualmente el Archivo Histórico de la Nación, y con el surgimiento del INACIPE van a comenzar a darse una serie de actividades de carácter académico, de carácter científico, y también en el INACIPE pues
pues van a haber algunos autores optantes dentro del campo de las leyes. Si le damos en esta lámina podemos ver algunas corrientes de pensamiento dentro del urbanismo, los aportes de Marx, de Engels, del materialismo histórico, que es un análisis de industrialización de lo que es el sistema capitalista, lo que es la plusvalía, las clases sociales, la burguesía, el proletariado, el terrateniente. La industrialización, si bien integra la máquina para los procesos productivos, la industrialización también parte a la ciudad. Hay ciudades que sí están bien equipadas, pero hay otras ciudades donde se carece de eso. La Escuela Ecológica de Chicago, les sugiero que lean a Robert Park. Hay un texto que es fascinante, se titula La ciudad, se puede descargar de manera gratuita en la red. Y también hay otro autor que es Ernest Burgers, que va a proponer una teoría concéntrica. Hay una serie de círculos que él propone. Hay una área que es la de comercio, un área comercial central, como dice él. Hay otro anillo que es la zona de transición, que era donde se encontraban las industrias, pero que debido a la producción, debido a la contaminación, son lugares que quedan abandonados. Está otro círculo que es el área donde se va a concentrar la clase trabajadora. Está otro círculo que es donde se va a concentrar la clase media, la clase alta. Y hay otro círculo donde él va a denominar como las zonas dormitorio. Pero si lo vemos en nuestra realidad, los municipios del Estado de México pues, tienen esa función de ser zonas dormitorio, donde solamente los trabajadores y las trabajadoras llegan a dormir y después tienen que salir y hacer grandes recorridos, y que es muy desgastante también. Y la Escuela Alemana de Aplicación Moderna, que los alemanes sabemos que también han aportado mucho al campo científico, y que la escuela alemana, dentro de esta visión de la ciudad, va a contribuir con una serie de reglamentos, de lineamientos para la construcción de edificios, para el diseño de las calles, para el diseño de la vivienda, y que no solamente en Alemania se da, sino que también se da en México en un periodo de la época de los 30, con un arquitecto mexicano que es Carlos Contreras, que tiene un diseño de lo que era la Ciudad de México proyectado hasta 1982, donde vemos en este mapa cómo estaban distribuidas las actividades, como también cómo estaba distribuida la población. La siguiente lámina, por favor. Pues aquí vamos a entrar al tema de la criminología, espero no me empiecen a criticar después de la presentación. Y una vez más quisiera preguntarles, ¿qué es la criminología? ¿Qué entienden de la criminología? Adelante, compañeros, compañeras. ¿Dónde están los alumnos? Los docentes, aquí fue la pregunta. Creo que sería interesante escuchar una versión de estudiantes que entienden por criminología y después una versión de docentes de la parte de la criminología. Yo propondría eso, para crear esto. Voy a elegir al azar. ¿Lo hacemos por la democracia, maestra? Al azar, así casual. A ver, Antonio, ¿qué opina? ¿Qué es criminología? La criminología es que se encarga de estudiar la parte psicológica de los delincuentes, o sea, es dar a entender por qué se cometen los delitos, por qué los criminales cometen los delitos, o qué los lleva a cometer los delitos. ¿Alguien más, compañeros? Compañeras. Marlene, ¿quiere levantar la mano? Ah, sí, Marlene levantó la mano. Pues la criminología, como dice mi compañero, es una ciencia que estudia al criminal, qué es lo que lo lleva a hacer el delito y cómo se puede prevenir. Y es lo que estamos viendo porque se hace un estudio de las causas, lo que es posible y las prevenciones para evitar que estos delitos sucedan continuamente. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Por ahí. Bueno, esta parte de que estudia también se centraliza en su factor social, psicológico, biológico, porque, bueno, Ferry decía que cometía delitos no solo era porque lo quería cometer porque sí, sino que dependía de su círculo social, si tenía, no sé, vivía en una zona de pobre, o su familia, no sé, delinquía mucho en esa parte. Biológico, porque podía ser alguna enfermedad mental y demás, y psicológico por una enfermedad mental, y biológico, no sé, para alguna discapacidad, o también hablaba sobre el etiquetamiento social. Muy bien. Sí. Sí.
de género, porque también se ve, o algunos autores representan que la mujer es más loca por el simple hecho de su género, ya que como tiene menstruaciones y cambios hormonales, la expresan como una loca moral o una loca. Sí, una loca moral. Muy bien. Sí, algún profesora también gustaría compartir. Sí, bueno, yo también quiero comentar que también hay factores endógenos y exógenos. Los endógenos pues son lo que piensa esa persona para cometer el crimen, y los exógenos son en el ambiente en el que se desarrolla, ya sea en la colonia en donde vive o hasta la misma familia. Muy bien, claro, de acuerdo. Sí, doctor. Buen día. No, únicamente deseaba esbozarle un dato curioso precisamente del manicomio general de la Castañeda, cuando Díaz, ya en la parte alta de su mandato, al parecer él ya se había entrevistado en algún momento con Lombroso en Italia, no se sabe si se mandaron cartas o si fue presencial el tema, y Díaz mandaba detener a las personas tan solo por el aspecto, porque él había comprado toda la idea esta de la otredad del criminal nato, de que el sujeto tiene un aspecto y que entonces es sospechoso a la vista. Y eso me pareció un dato curioso, que la Castañeda, que como dice usted ya no existe, cuya fachada se la llevaron a Meca, si no mal recuerdo, me mantenía a sujetos con un aspecto igualito a lo que había descrito Lombroso, y hay varios documentales que lo abordan, y me parece un dato aterrador, desde luego. Perdón, y ahora sí lo que manifestaban sobre criminología. Bueno, lo que pasa que se han dado diferentes puntos de vista, tesis al respecto. Hablamos que se aboca, como dice Pablo de Molina, como empírica interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, del delincuente y de la víctima, del control social y del comportamiento desviado, y lo que ahora le llamamos las violencias, en plural, ya no en singular, sino en plural, las violencias, aunque nos cuesta un poquito de más trabajo, y se aboca obviamente es un instrumento de control político que ha servido para la gobernanza de la otredad y para mantener una selectividad en cuanto al sistema penal. Porque si sacamos el perfil dentro de los establecimientos penitenciarios, nos encontramos que la mayoría vienen del precariato, de una gran desigualdad o curiosa desigualdad, y en fin, muchas situaciones aquí. Pero bueno, dentro de criminología sí hay demasiados conceptos. Uno de los más reconocidos en su momento fue el de Pablo de Molina, pero actualmente también me parece que ya está superado. Aquí nada más por las redes que tenemos aquí, Horacio Ávila René nos comenta que es la ciencia que estudia las conductas de los fenómenos criminales. Muy bien. Sí, ustedes lo han definido muy bien, ¿qué es criminología? La criminología es una ciencia, es una disciplina científica que se estudia el delito, el control social, la conducta desviada, la víctima, el crimen, la criminalidad, como decía la compañera, hasta conocer las causas, afrontar para que esto no se siga reproduciendo. Y dentro de la criminología, la siguiente lámina por favor, también existen escuelas de pensamiento. Ustedes recorrerán la escuela clásica, los aportes de César de Beccaria, Tratado de los delitos y las penas, que César de Beccaria nos va a aportar mucho en el campo del derecho, porque si bien antes de Beccaria no existía una investigación para aquella persona que era presuntamente responsable de cometer un acto no aceptado socialmente, lo que hacían era agarrarlo, meterlo a un calabozo y después exponerlo, exhibirlo en una plaza pública para que pidiera perdón. Es a través de los aportes de Beccaria como esto no va a continuar. Ahora, si hay una persona que presuntamente cometió un acto delictivo o un crimen, tiene que ser investigado, tiene que analizarse la situación, conocer cuáles son las causas, cuáles son las evidencias que se presentan para determinar si esa persona es culpable o es inocente. Y si es culpable, tener una sentencia en algún centro penitenciario. Y la escuela clásica, y ustedes lo saben muy bien, pues no le va a interesar conocer las causas que llevan al hombre a delinquir. Se
se va a enfocar solamente en las penas. Dependiendo la pena es la sentencia que va a recibir el sujeto. Y hay conceptos muy interesantes dentro de la escuela clásica, como es el libre albedrío, el ente jurídico, y que César Becaria, y esta es una lectura personal, con sus aportes también va a defender a la propiedad privada. Todo aquel que esté en contra del desarrollo económico que tiene el sistema capitalista por medio de la industrialización, se tiene que defender, o sea, se tiene que proteger la propiedad privada ante aquel sujeto que no esté de acuerdo con ese progreso y no esté de acuerdo con esa desigualdad que se da en la ciudad, pero que también se da en el campo. La escuela clásica se va a proponer mucho lo que ahora vamos a conocer como el derecho penal, si no estoy mal. Y también está la escuela positivista, ya también lo adelantaba. Están dos autores fundamentales dentro de la escuela positivista, que es César El Lombroso, y también está Enrico Ferri. El Lombroso va a proponer la tesis del criminal nato. Para este autor, el criminal nato tiene una serie de dificultades físicas, anormalidades psicológicas, y que César El Lombroso se va a ver influenciado por Darwin, en este texto del origen de las especies, porque para César El Lombroso el criminal tiene un proceso no evolutivo de manera completa, como si lo expone Darwin. O sea, el criminal nato se queda en una etapa intermedia del proceso evolutivo, y por eso esto se refleja en su psique como se refleja en su corporalidad. Lo decía muy bien el compañero, en el caso de los pacientes de la Castañeda, y ustedes si pueden ingresar a Google, pueden ver algunas imágenes de los pacientes que se encontraban dentro de este manicomio, que eran personas con orejas largas, pómulos grandes, la frente hundida. Y César El Lombroso es un hombre que va a visitar los hospitales psiquiátricos, es un hombre que va a visitar las cárceles, y él va a hacer una clasificación de los delincuentes. Ustedes recordarán el delincuente nato, el loco delincuente, el delincuente loco, el delincuente por pasión, el delincuente habitual o ocasional. O sea, César El Lombroso va a hacer una clasificación corporal, psicológica, de aquel hombre y mujer que comete un acto delincuencial en la sociedad. Puede ser discutido, por supuesto, por la clasificación que se hace y sobre todo por la forma de ser del sujeto, su corporalidad, su vestimenta, si trae tatuajes, si le gusta la sangre, si le gusta el vino, si le gustan los juegos, si le gustan las orgías. Eso puede ser cuestionado. Y lo comentaba hace un momento con el periodo porfirista. Era prohibidísimo ir a la Merced o ir a la Candelaria de los Patos, porque si entrabas ya no salías. También hay una estigmatización que obviamente no se va a justificar, pero hay una estigmatización hacia un sector de la población por sus características no solamente físicas, sino también por su condición de clase, por su condición económica en la que se encuentra. Y otra escuela de la criminología pues, es la escuela crítica, que también va a retomar algunos aportes de Marx y de Engels, va a estudiar el Estado, las clases sociales, que a diferencia de la escuela positivista, estas contradicciones que se ven en la sociedad tienen que ver por la propiedad privada, tienen que ver por la posesión, como diría David Harold, esta acumulación por disposición que la historia del sistema capitalista se ha vivido en la ciudad como en el campo. Igual hay otras escuelas de pensamiento de la criminología interaccionista, la criminología organizacional. Ustedes conocerán mejor cuáles son los objetos de estudio de estas corrientes de pensamiento. Y cuando hablamos de estos factores de inseguridad que se dan en el espacio público, no solamente recaen en los asaltos o en los crímenes. La inseguridad también tiene que ver con el diseño de los barrios, de las colonias. Estoy casi seguro que ustedes cuando hacen los trayectos a su hogar, a su fuente de trabajo, caminan por la calle y la calle está desnivel. O cuando es temporada de lluvias hay encharcamientos, porque ya las coladeras no son útiles. O caminan, está la vivienda con la pared húmeda, con los edificios, ya la pintura comienza a caerse, hay una ausencia de lámparas, el diseño de parques, de jardines también está en el deterioro.
las banquetas están a punto de caerse. Pues eso también tiene que ver con la inseguridad. ¿Qué pasa si nosotros caminamos y nos tropezamos? Bueno, nos podemos lastimar, podemos volver en una zona de esfuerzo. Y cuando hablamos de los factores de inseguridad, pues tiene que ver con lo que ya mencionaba ahorita la compañera profesora, porque la escuela positivista va a hablar de nuestros dos factores, el factor endógeno y el factor exógeno. El factor endógeno tiene que ver con esta carga hereditaria, algún abuelo que tuvo un comportamiento delincuencial que lo va a heredar algún miembro de la familia de tercera o cuarta generación. Y estos son los factores exógenos, que son lo que le rodean al sujeto, la escuela, la familia, el entorno urbano. Y hay muchos entornos urbanos donde prevalece la pobreza, la marginación, la desigualdad social. Hay una película que es probable que ustedes ya la hayan visto, que es la de Los Olvidados de Luis Buñuel, donde es evidente cómo hay una relación entre el espacio deteriorado y el comportamiento de estos niños y estos adolescentes. Pedro, Jairo, no tienen posibilidad de estudiar, no tienen posibilidad de tener un empleo formal. Digo, hay ausencias paternas, hay ausencias de las primeras figuras parentales, y que Freud lo estudia muy bien cuando habla de la historia sexual infantil, hace esta propuesta de las etapas de desarrollo psicosexual, los sueños, el complejo de Edipo. Pues todos esos elementos, por supuesto, que van a influir en que haya un espacio con cierta peligrosidad, como dice la escuela positivista. Es decir, que si en el espacio urbano, si en una colonia o en un barrio, hay jóvenes que se dedican a delinquir, y son estos jóvenes que ingresan al reclusorio, que salen, que ingresan, que regresan, este fenómeno de la puerta giratoria, pues es muy probable que esos jóvenes generen miedo, generen temor y sean peligrosos para los vecinos y las vecinas dentro del entorno urbano. ¿Qué factores de inseguridad podemos encontrar en el barrio de la colonia? Sí, la delincuencia del asalto a transeúntes, el asalto al transporte público, el robo a casa habitación, el robo de celulares. No solamente se da en el espacio físico, ahora con esta revolución tecnológica también hay delitos en las redes, los fraudes, que es muy común que se den. Y todos estos elementos que acabo de mencionar llevan a que la propia ciudad haga de sus espacios, por un lado, espacios inseguros, pero también dentro de la ciudad hay espacios que son todo lo contrario. O sea, hay espacios públicos verdes, está el Parque La Mexicana, no sé si lo ubiquen, pero hay diferentes áreas verdes que es todo lo contrario a lo que podemos encontrarnos en estos lugares que son de riesgo, que son peligrosos para un sector de la población. Yo lo dejaría, bueno, más bien están en otras imágenes, está Mítica, posiblemente conozcan el caso del pueblo de Joco, que llega al proyecto de Mítica, como dice una de las vecinas, ellos llegan ya con la construcción, dentro de las obras, golpean la iglesia que está ahí, que eso es lo que lleva a una reacción de la población, se comienzan a organizar, no todos participan porque hay a quienes sí les ofrecen una cantidad de dinero por sus viviendas, quienes ceden. Pero el problema de Mítica se está reflejando en la escasez de agua. Imagínense, las casas tenían un pozo para poder tener agua. Ahora solamente hay un pozo que está dentro de la construcción de Mítica y hay una escasez de agua, que eso también puede llevar a un conflicto dentro del espacio. La vivienda abandonada, la vivienda deshabitada, también por sus características, si no hay transporte, si no hay escuelas, si no hay comercio cerca, también eso influye mucho en la permanencia de las colonias. Y que muchos de los proyectos de vivienda que se dieron durante los gobiernos panistas, pues sí se inauguraron con muy sonaja, pero muchas de estas viviendas fueron construidas con materiales hechizos, con materiales de pésima calidad, y las personas se encontraban viviendo 3, 6 meses y después tenían que salirse, o vendían estas viviendas o las rentaban. Entonces, la siguiente lámina, la ciudad, una pregunta, pues, ¿qué fenómenos sociales estudian los criminólogos, las criminólogas? Vemos los secuestros, los delitos, como es el robo transeúnte, el robo de celulares. Digo, hay una serie de fenómenos que
social, por los problemas prototípicos, segurísimo. La siguiente lámina, por favor. Y en esta presentación están dos videos, son muy cortos, no sé si haya posibilidad de proyectarlos, para conocer esta relación entre el entorno con el comportamiento con la conducta. Bueno, son dos videos, la presentación la dejo con mucho gusto para que se compartan. Y yo cerraría aquí la participación, si hay comentarios. Adelante. Bueno, doctor, pues muy interesante. Muchísimas gracias por esta aportación. Yo quisiera solo comenzar con una pregunta y luego con una observación. La pregunta es, ¿existen aportes desde las epistemologías del sur para ese tipo de fenómenos? Porque como lo estaba comentando, doctor, tenía en cuenta en la época prehispánica aquí en México esos fenómenos justo de urbanización, que hay mucha arqueología al respecto, pero es muy en el ámbito arqueológico, pero justo se va viendo los procesos de cómo se van asentando los grupos y quedan fuera justo los explotados, los que aportan realmente con trabajo para mantener a esa ciudad-estado, ¿no? Entonces, si hay ahí por algunos textos o estudiosas al respecto, por favor. Y lo segundo, me llamó mucho la atención, me parece muy interesante esa cuestión del urbanismo y cómo lo está planteando, porque no me refiero al término criminología como disciplina, sino al surgimiento de la palabra, de dónde viene la palabra criminología. Justo surge en Inglaterra en los procesos de industrialización. La palabra, hay discusiones, ¿no?, de cuándo es origen, pero digamos los datos más mejor documentados hablan precisamente de la palabra criminology cuando surge con la novela Newgate, es la Newgate Novel, ¿no?, que es donde precisamente se empiezan a ver a todos esos personajes que están siendo desplazados por el proceso de la industria y que quedan como en asentamientos irregulares, pero que tienen que llegar a la ciudad para encontrar trabajo, pero empieza a darse una densidad de población muy importante y entonces esto genera conflictos, riñas, robos, y entonces empiezan a crear las novelas y esas novelas hacen alusión a personajes, a los criminales, y se ensalza más al criminal que a la víctima, ¿no? Entonces ahí es donde los estudios dicen que se acuña de criminología muy asociado con esta parte. Bueno, por el momento sería mi pregunta y mi aportación, mi comentario. Gracias. Hay algunas obras de Charles Dickens, Oliver Twist, como Stockman, que él va retratando cuál es la cotidianidad de muchos obreros, de muchas obreras, y de quienes llegaban a aquellos espacios donde podían tomarse una cerveza y poder ponerse de acuerdo a la hora de cometer un acto delictivo. Y una manera de que ellos no se vieran sorprendidos muy fácilmente por la policía, o que la policía no se diera cuenta que estaban organizándose para cometer un acto delincuencial, era que hablaban al revés. Además de que en estos espacios ponían a que los perros se pelearan y ellos apostaban. O sea, sí vemos cómo la industrialización, si bien va a aportar mucho al campo científico, va a aportar mucho a la ciudad, vemos cómo la industrialización también va segregando a un sector de la población, que muchos de estos obreros fueron expulsados de su centro de trabajo por la llegada de la máquina, precisamente. Y ya Marx habla de las camas calientes, cuando él dice, pues es que hombres, mujeres y niños se acostaban y cuando se despertaban pues tenían que volver a su actividad productiva y esa cama la volvió a utilizar un trabajador. Por eso eran las camas calientes, porque no había posibilidad para que alguien no durmiera ahí, no descansara. Cómo la industrialización va a segregar, pero también con la industrialización se van a perder muchas ciudades, la ciudad medieval, la ciudad barroca. Londres es, digamos, la cuna de la industrialización en Europa. Pues ahí también se empiezan a perder muchas de estas ciudades, muchos barrios medievales se comienzan a perder. Y lo que queda de estas ciudades en Europa, el caso de Grecia,
estas ciudades ahora se vuelven referentes para la turistificación. Por eso ya en algunas ciudades importantes, Estados Unidos, en Europa, en Asia, la gente está harta de que haya tanto turista, porque eso viene a cambiar su propia dinámica, su dinámica de vida. Esto empieza a desplazar el comercio tradicional, el que lleguen turistas de diferentes nacionalidades a los hoteles o a espacios que ya se vuelven idóneos para descansar. Pues estas condiciones generan un hartazgo, generan una desesperación en la población originaria. Hay un documental que les recomiendo, que es Bye Bye Barcelona, para que veamos cómo la ciudadanía se manifiesta y está en contra de las autoridades, porque las autoridades permiten que haya permisos para que puedan los turistas llegar en lugares que no son hoteles ni son hostales. Entonces, un poco la pregunta que se plantea es que las ciudades latinoamericanas dependen de las ciudades europeas. Lo mencionaba al inicio de la presentación Haussmann, el barón de Haussmann, que aporta mucho a la arquitectura, al urbanismo, a la ingeniería, con este cambio de la ciudad parisina. Pero también hay otros autores, por ejemplo está Le Corbusier, que es un autor europeo. Él va a proponer un tipo de ciudad que es la ciudad radiante. La ciudad radiante sí, era un espacio dentro de la ciudad donde ahí se podía encontrar vivienda, donde el trabajador no tenía que desplazarse a puntos lejanos de su vivienda, sino que el edificio que estaba enfrente, ahí él ya podía encontrar su oficina. Se priorizaba caminar, se priorizaba que se pudiera utilizar la bicicleta. Le Corbusier también apuesta a la utilización del automóvil, que también el automóvil va a venir a cambiar mucho los estudios urbanos, porque la utilización del automóvil es fundamental en una ciudad y podemos tener diferentes visiones sobre la utilización del automóvil. Pero Le Corbusier, que es un hombre que es un aportador al campo del urbanismo, y Le Corbusier va a ser un amante de los edificios, de los colores, de los materiales. Él va a ser uno de los autores que va a proponer que haya elevadores dentro de los edificios. Y Le Corbusier va a influir en muchos arquitectos mexicanos, como Mario Pani. Y Mario Pani es el que se va a encargar de diseñar el multifamiliar Miguel Alemán y en la zona sur. Y el multifamiliar Miguel Alemán será el edificio, bueno, edificios, un conjunto de edificios, había departamentos, y la población solamente bajaba y ahí podía comprar su carne, su pollo, la leche, podían llevar su ropa a la tintorería, había guardería, había alberca, había jardines, o sea, no se tenía que mover la población a otros puntos de la ciudad. Sí, adelante. Sí, nada más, también antes de la industrialización, no solo en Europa, sino aquí en México, en la época colonial, para tomar en cuenta estos procesos de urbanización, recordar la República de Indios y la República de Españoles, ¿no? Entonces ahí había una segregación y en ese sentido también había fenómenos de criminalización, ¿no? Entonces sí se está planteando desde la perspectiva industrial, pero sí tomar en cuenta aquí en nuestro país, antes incluso de Porfirio Díaz, ¿no? Que ya existían como clasificaciones por segregación de las castas, ¿no? Y que ahí, pues, obvio, a los que estaban en condiciones precarias, pues eran a los que se les decía delincuentes, ¿no? Y se tenían más castigo. Entonces, también para generar una información, un estudio en nuestro país, antes incluso de la industrialización, y generar esas teorías o perspectivas ya propias, ¿no? Construir nuestros propios estudios desde acá como conocimientos situados, ¿no? Sí, digo, no creo que sea difícil, por supuesto, estar elaborando teoría, metodología, y cuando llegan los ibéricos hay una colonización, por supuesto, hay muerte, hay sangre, y la primera transformación que se da es en la zona centro. Se recuerda el Templo Mayor, había un zoológico, había un lugar para que Tlatuani se pudiera duchar, y después los sacrificios, regresar a ducharse para que estuviera limpio. O sea, la parte del
centro, en la Plaza de la Constitución, había una serie de edificaciones que se perdieron con la colonización ibérica. Los acueductos es lo poco que se rescata de la colonización ibérica, porque los españoles sí también tienen una idea de ciudad, y esta idea de ciudad dentro del campo del urbanismo se conoce como el tipo de traza cuadricular o reticular. Si ustedes han jugado ajedrez, han visto cómo está, donde se ponen las piezas, que son pequeños cuadros de color café, color blanco, color negro y color blanco. Ese es el tipo de ciudad que se va a imponer en muchas ciudades latinoamericanas, un tipo de ciudad reticular. Pero hay otras ciudades donde tienen otro tipo de trazado urbano, por ejemplo, el centro histórico de Guanajuato es un tipo de trazado de plato roto. No hay una jerarquía por manzana. Hay muchos problemas de comunicación porque no hay información que permita a la población irse a la iglesia o irse a otro punto importante dentro de este centro histórico. Y este tipo de trazado es fundamental dentro de los estudios urbanos para poder identificar en qué puntos es donde se puede delinquir o en qué puntos hay un alto índice de robos o de crímenes. Y si ustedes recuerdan el caso de Juana Barraza, por cierto, Netflix produjo un documental sobre todos estos crímenes que cometió. Se comenzaron a hacer estudios de cuál era el perfil de la persona que estaba privando de la vida a las personas de la tercera edad, y logran detener a la Mataviejitas, a Juana Barraza, por un estudio que se hace del entorno urbano. ¿Cuáles eran los medios de transporte que ella podía utilizar después de los crímenes? Se habla también que de los lugares donde cometía estos asesinatos eran muy cerca de parques, de jardines. Pero ese tipo de trazado permitió a las autoridades poder identificar de qué manera operaba Juana Barraza. Solamente un poco para contextualizar el caso latinoamericano, a excepción de Argentina, a excepción de Portugal, perdón, de Brasil, que no llegan los españoles, pero sí llegan los portugueses, llegan los italianos. Pues ahí hablamos de otro tipo de ciudad, pero que no es algo que resta, al contrario, suma a lo que estamos comentando en este momento. Bien. Bueno, que en este sentido creo es muy importante ubicar, bueno, primero, muchísimas gracias, antes de continuar con el diálogo, de cómo nos ha ido el profesor, el doctor, nos ha ido llevando a los procesos históricos. O sea, es importante reconocer procesos históricos y cómo el espacio se ha ido transformando a partir de todos estos procesos históricos, ¿no? Porque a veces se queda el delito, se queda la violencia en el momento actual, en el hecho delictivo, sino que hay detrás de estas violencias, qué procesos históricos, qué procesos territoriales han ido llevando, la migración, la transformación del campo ciudad. Aquí hablaban de Inglaterra, pero en México, ¿qué hablamos del campo? Hablamos de ciudad, hablamos de poblaciones indígenas, hablamos de poblaciones originarias y cómo van dándose estos procesos de migración en asentamientos irregulares, ¿no? En la periferia. ¿Qué ocurre en esa periferia? Que ya bien lo comentó, estos procesos de pobreza, de estigmatización de la pobreza también, y de cómo se va construyendo al criminal, ¿no? Donde también estaban los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué características tenían las poblaciones indígenas para ser considerados los excluidos, los discriminados, los violentados? Y entonces aquí la pregunta, y no tanto la pregunta, sino posicionar, ¿qué pasa con los jóvenes actualmente? ¿Cómo son criminalizados los jóvenes? Por su clase, por su etnia, por su condición de género, por sus, cómo pasan de ser los chicos jovencitos como sujetos de protección a ser sujetos de criminalización, ¿no? Cuando son adolescentes, cuando son reclutados por el narcotráfico, cuando son reclutados por los grupos delincuenciales como el de Tepito, que los invitan a participar, y no solamente lo que pasa es que los criminalizamos por su físico sin reconocer todo el contexto social en el que vienen, de qué espacios estamos hablando, de cómo se criminaliza, por ejemplo, a Tepito,
amplio a las niñas, y sin embargo, bueno, no cumple con ese estereotipo, ¿no? ¿Qué ocurre todo esto? Entonces es aquí donde creo que tenemos que ir pensando cuáles son los temas de investigación que podemos retomar, pero no solamente el hecho delictivo, ¿qué hay detrás de todos estos procesos? Gracias. Israel, muchas gracias por la atención. Gracias. Desde hace más o menos 50 años existe la Federación Criminológica Municipal de Criminología Urbana, ¿no? Encabezada justo por las aportaciones últimas de la Escuela de Chicago, el matrimonio Branham, y esa criminología urbana retoma a la ciudad como una variable que permite dar oportunidad para la comisión de los hechos, ¿no? La premisa en ese cuerpo teórico que es patrón delictivo, elección racional, actividades rutinarias. Esas teorías parten de una premisa básica, y es que más allá de las motivaciones delictivas, más allá de los factores de riesgo, como se les denomina ahora, las condiciones materiales, y no me refiero a las condiciones materiales de estructura, ¿no? O sea, las marxistas, ¿no? Las condiciones materiales del espacio son lo que permiten la oportunidad para el delito. Para ellos es tú puedes estar tan motivado como quieras, o puedes tener todos los factores, pero si las condiciones no son las adecuadas, no tienes acceso a la víctima, al objeto, al vigilante, hay un controlador, hay un gestor que sostiene actividades rutinarias, el delito no se puede dar. Entonces, desde la criminología urbana, que tiene una amplia tradición, incluso generando programas de prevención situacional altamente criticados, ¿no? Nosotros tuvimos a Giuliani como asesor en la Ciudad de México, que aparte todas las estrategias de Giuliani son estrategias altamente criminalizantes y punitivistas, ¿no? O sea, el castigo a los delincuentes de forma grave como para enseñarles y que no delincan, bueno, pues es algo contrario a las posturas críticas de la criminología, ¿no? Pero mi pregunta es, desde esta criminología urbana, en donde ya tenemos un cuerpo teórico, pero la ciudad es una variable que determina la oportunidad de ocurrencia del delito, y no de todos los delitos, hay que aclarar los que ocurren en el espacio público, ¿cómo se mira al revés, no? Tú que estás en el tema de urbanismo, es decir, el delito se ve como el producto de la ciudad, como el riesgo, lo señalabas como estas zonas son de riesgo, estas zonas, bueno, lo correcto llamarlas zonas de riesgo, pero ¿cómo se observa desde el urbanismo la criminalidad? Porque desde la criminología está claro, desde hace 60 años, ¿no? Variable que está en constante transformación, que genera oportunidades, y toda la prevención situacional es, a ver, si encontramos una estadística en donde las bajas luminarias o, por ejemplo, CERTER, ¿no? La modificación del espacio físico para la prevención del crimen, ¿no? Entonces, cuando proliferaron esas estrategias, pues los espacios se cerraron. Entonces, ¿cómo evitas que alguien pase tras un muro gigante? ¿No? Hay una película mexicana mala como ella sola, pero justo habla de eso, se llama La Zona. Es muy mala, no la vean, pero habla justo de cómo cuando cierran Santa Fe, ¿no? Se genera estos espacios de diferencia que, claro, protegen al interior, pero dejan en desprotección a las zonas aledañas, ¿no? Entonces, desde la criminología urbana está clara cómo concebimos a la ciudad, pero desde el urbanismo, ¿cómo se concibe la criminalidad? ¿No? Esa es mi pregunta. Sí. Voy a poner un ejemplo, y sí quiero subrayarlo, no quiero estigmatizar este sitio, como parte de una investigación que realicé, fue una tesis doctoral, que es Plaza de la Soledad, no sé si ubiquen dicha plaza en el corazón del barrio de la Merced. Y en Plaza de la Soledad se concentran todos los problemas que hay en la Merced: venta de droga, delincuencia, personas en situación de calle, prostitución. Bueno, hay una central camionera, es pequeña, pero los camiones van hacia Veracruz, Chiapas, Oaxaca, y cuando regresan hay muchos jóvenes que llegan a la Merced. Entonces estos jóvenes se comienzan a integrar a las actividades dentro de la Merced. La Plaza de la Soledad es un sitio que tiene un deterioro de su infraestructura. Los predios fueron inaugurados después del terremoto del 85. Están los jardines, que también están deteriorados, las calles, las banquetas. Es un espacio que no permite la convivencia. Hay unos juegos que también, las veces que hacía los recorridos, no había niños, no había padres de familia.
Y esas características físicas, como las características sociales, pues, se comienzan a estudiar desde el urbanismo, tomando como eje principal el espacio público. ¿Qué es el espacio público? Pues hay diferentes definiciones, pero podemos decir que el espacio público es ese lugar de encuentro entre la población. Es un lugar donde podemos reivindicar las creencias, los usos y costumbres, reivindicamos la historia del lugar, de la colonia, reivindicamos la historia del país. Hay espacios públicos que son abiertos, hay espacios públicos que son cerrados. Por ejemplo, un espacio público abierto es el centro histórico, esta plaza patrimonial que es la Soledad. Un espacio público cerrado es un restaurante, es una iglesia. Cuando dentro del urbanismo se comienzan a analizar todos estos problemas que hay en el espacio, la mejor forma de poder atender una situación así es realizar una propuesta de intervención. Pues puede ser una propuesta de intervención para recuperar el espacio público, para rehabilitar el espacio público, o si hay algún punto de la ciudad donde no hay una edificación, que se pueda proponer algo que sea en beneficio de la población. O sea, el espacio público permite esa convivencia, pero también permite procesos de participación para que haya democracia. Sin embargo, en la actualidad, por esta mercantilización que se ha hecho en el espacio público, eso se está perdiendo. O sea, esta cohesión social, este sentido de pertenencia del espacio se está perdiendo, porque ahora el espacio está diseñado y el diseño tiene un ingrediente que es la imagen. No sé si en algún momento usted se haya preguntado a qué lugar ir a desayunar o a qué lugar ir a comer. Si es un lugar que les permite poder sentirse a gustos, cómodos o no, todo lo contrario. La apuesta de esta intervención gubernamental y empresarial es que el espacio público se tiene que transformar y tiene que ser llamativo para la población, porque el consumo es lo que está generando ese espacio. Desde el urbanismo lo que buscamos es que haya una intervención del espacio, pero que venga a reivindicar esta participación comunitaria. Es más, que dentro de esa participación los vecinos, las vecinas decidan qué es lo que quieren en ese espacio, cuáles son las necesidades que tiene la población en ese espacio. Y por supuesto que haya una relación entre autoridades, que haya una relación entre la iniciativa privada, una relación entre el ámbito educativo, y por supuesto que haya programas que no sean solamente de un periodo político, sino que sean programas que perduren y que estos programas miren a estos espacios que por mucho tiempo han estado en el abandono y que estos espacios sean recuperados, pero con esta participación social. Porque lo preguntaba porque para la tecnología urbana la ciudad es una variable dada que permite, da oportunidad, ¿no? Y con base en lo que me respondes, entonces el urbanismo también tiene implícitamente una idea de las causas de los sectores de la delincuencia, ¿no? Lo digo porque si la intervención en el espacio público, ¿no? Si, por ejemplo, si el reapoderamiento de los espacios públicos o la presencia, hay una teoría que no me acuerdo, por eso lo maestro bien. La propuesta de Travis Hirsch, por ejemplo, es que las comunidades que se apoderan del espacio, que tienen apego, compromiso, participan, pues son las que más inhiben como la comisión del delito. Pero sí hay una explicación implícita del delito, ¿no? Esa era como mi pregunta, o sea, ¿cómo mira el urbanismo al delito en términos de cómo lo explica? Porque aquí para ustedes su variable importante es el proceso de urbanización, para nosotros es la criminalidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí tenemos, o sea, la mirada de la ciudad es una mirada, pues como para describirla, ¿no? ¿Qué condiciones son las que favorecen X condiciones de delitos? E incluso no solamente en términos del espacio público y del delito común, se han hecho también investigaciones acerca del diseño, por ejemplo, de ciertos espacios de secrecía para la toma de decisiones. Hay delitos muchísimo más relevantes de cuello blanco, ¿no? O sea, hay restaurantes
sentido de señalar que esa cohesión, ese arraigo de la sociedad al espacio sería una forma de inhibir. En sentido contrario, las ciudades anónimas, los espacios grises, los espacios no circulables serían un factor de riesgo. Es que en el urbanismo, y esa es la chamba que se tiene en la carrera, es que por semestre se reúne el grupo docente y proponen los problemas prototípicos. Por ejemplo, ahorita en el segundo semestre es la expansión y la transformación urbana. Se propone una forma de abordar el problema prototípico. Dentro del campo del urbanismo hablamos de un diagnóstico urbano, donde se van identificando una serie de variables. ¿Qué problemas desde el ámbito económico? ¿Qué problemas desde el ámbito urbano? ¿Qué problemas desde el ámbito cultural se están transformando? ¿Y de qué manera esto viene a incidir en los vecinos, en las vecinas del sitio? Y también se utiliza una cartografía para ir identificando qué lugares son de riesgo para la población. Entonces, desde el urbanismo se aporta desde ese campo. Digo, si hay un marco normativo que va a definir cómo es que se tienen que edificar, si es un marco normativo, pero trato de entender si dentro del urbanismo, y a lo mejor me equivoco, y si es así, me podrás corregir, pero desde el urbanismo no se hace una clasificación, por ejemplo, del delincuente, o sea, como lo hacen los grupos. No existe una clasificación del sujeto, hay una clasificación del ciudadano, que uno como urbanista diga, pues porque tienen las orejas grandes o porque tienen los dientes chuecos, pues es ladrón. No se hace esa labor desde el urbano. Por lo menos los estudios que han realizado, pues no sé los que no saben la información. Pero sí de qué lugares son peligrosos para la ciudadanía. Ahorita, aprovechando la participación, me gustaría compartirles datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana sobre la percepción de inseguridad que tiene la población. Iztapalapa tiene el 71%, Tláhuac tiene el 69.9%, Xochimilco el 66.9%, Iztacalco el 61.1%, Lagam el 63.4%, Álvaro Obregón el 61.5%. Digo, es una encuesta que se aplica, pero que no podemos delimitar los fenómenos que se viven en la ciudad con estos números. Puede ser que hasta haya más, un porcentaje mayor en estas alcaldías, o puede ser que en otras también se vivan situaciones todavía más complicadas, como las que se dan, por ejemplo, en Iztapalapa. Antes de continuar con las participaciones, la pregunta sería para todos: ¿qué tipo o qué temas de investigación pueden surgir a partir de este semillero? Para todos, docentes, investigadores que ya son consagrados por acá. Adelante. Justo, es una cuestión que iba a comentar. Creo que hay muchas vertientes las que nos podemos tomar para poder continuar con esta parte de investigación. Y ahorita a la mente se me viene, por ejemplo, Chipilo en 1881, en 1880, la migración de los italianos, y Chipilo no existía. Y ellos llegaron a instalarlo, lo urbanizaron, hicieron todo. Y ellos tienen su pequeño Italia ahí, Chipilo está en Puebla. Digo, esa es una parte de ver esa cuestión. Dos, la parte de la migración. Como esta parte de la migración, de todo lo que es tiene que ver con Sudamérica, nos ha afectado a nosotros también, a la parte de México. Y tres, creo que el tema, no solamente esta parte del tema lo estamos encerrando, o lo están encerrando solamente la Ciudad de México. Creo que hay que ampliarlo para poder, digo, ya somos nacional, y hay que ampliarlo precisamente a la parte nacional. No solamente nos podemos centrar en la Ciudad de México, las estadísticas las tendríamos, yo actualizaría las estadísticas no hacia las alcaldías, sino a la parte de los estados. ¿Sí? Nada más eso. Yo lo vería como una parte de oportunidad. Sí, solo justo mi participación sería para motivar a los estudiantes. Por ejemplo, los problemas prototípicos que ellos tienen que integrar sus saberes, ¿no? los aprendizajes que van a
diálogo directamente. Entonces, la invitación, por favor, acá, Ashley. No hay que ir tanto a Santa Fe. Coyoacán se ve eso. En Coyoacán se ve mucho eso entre colonia y colonia. O sea, la verdad en Coyoacán, muchos lo tenemos como la alcaldía está arriba, pero la verdad es que tiene muchas colonias que son de clase media para abajo. O la Guerrero, ahora, ¿no? Con la certificación también se escuchaba. Iztapalapa, Madero. Bueno, y lo que dice de Santa Fe, creo que es bien importante decir cómo se expropiaron esos territorios, ¿no? Cómo fue la mancha urbana y cómo se apropiaron de Coajimalpa y se inventaron a un Santa Fe ahí, ¿no? El primer mundo y todo lo que implicó que desplazara a toda la población de los alrededores. Lo que tenemos en el pantalón, el famoso pantalón, sí, la claro. salida, y que abajo está una cooperativa de vivienda, Mazagua, que era, no me acuerdo cómo se llama, pero es una cooperativa de vivienda. Y además les quitaron todo, les quitaron el agua y les subieron todos los impuestos de predio, de agua, de luz, porque ya era una zona residencial. Palo Alto se llama. Justo ahorita que dices, digo, tampoco hay que irse a Santa Fe, en el mismo Zócalo. Hay colonias que son muy altas y hay tenemos colonias y de edificios completamente que han sido construidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que son para comunidades indígenas. Allí en Mesones hay muchos. ¿Vale? Hay muchos de esos edificios que están, obviamente, que fueron construidos solamente para indígenas. Y te da fuera, o sea, 2 o 3 calles y ya tenemos edificios donde, o viviendas que son de muy alta plusvalía también. Pero eso se da mucho. E incluso el Instituto de Vivienda actualmente construye en zonas urbanas que son de alta plusvalía y no son de baja plusvalía. Entonces, ¿y para quién son esas viviendas también? Eso atendiendo también la cuestión que estaba diciendo el doctor de la cuestión de viviendas. Para ayer fue la criminalización que se da a quienes se les está marginando, se criminaliza y cómo se construye un discurso para denostar, para, como decía justo el colega, las otredades, se construye este discurso para meditar a esos que no tienen la cantidad, pero solo separados por una avenida, ¿no? Y entonces aquí eso es lo que las chicas tienen que ver. Pero no tengas miedo de hablar, chicos, no nos dejamos hablar. Pero a mí, hablando de qué se puede desprender de aquí, algo muy interesante que dijo el doctor y que creo que no se ha puesto en la mesa es como esta parte de la reacción social ante el delito, cómo la urbanización se subsume a esa necesidad de generar espacios donde, por ejemplo, sí, Iztapalapa sigue siendo el lugar con mayor índice de percepción del delito, pero en realidad es como vámonos a Benito Juárez, donde uno va caminando igual te quita todo, pero la percepción es de las más bajas, justo como las alcaldías, en este caso, como mencionaba el doctor hace rato, también una alcaldía gobernada por el PAN, lo que quiere es manejar la urbanización de tal suerte que se vea bonito, pero me sienta seguro, aunque no sea cierto, ¿no? Entonces, con estas arquitecturas, por ejemplo, salvajes o hostiles, de decir, sí está muy bonito, pero te pongo una banca con picos que se ve muy hermosa para que no llegue el homeless, ¿no? Y se acueste. Entonces, sigue siendo, y esta parte de cómo el urbanismo está a favor de este control social, ¿no? Y generar la reacción social de un beneficio con estos grandes edificios de mejor te mantengo entre rejas, yo mismo me las pongo, es más, ¿no? Con estos espacios que cierran, aunque sean calles, pero no entras y es mi espacio, ¿no? Y es como, oye, pero esta es una calle, aquí podría yo circular, sí, pero no, es por protección y todos estamos asintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo si se subsume el urbanismo a esta necesidad? Y llevarlo más hacia, sí, a la parte crítica, porque si no nos quedamos todavía en estas tendencias criminológicas como muy ecológicas, que me suenan a otra vez la ciudad y otra vez los círculos concéntricos, ¿no? ¿Qué tanto esto se ha generado a propósito? ¿No? Porque yo me cuestionaría, realmente no hay
Y se me hizo muy interesante que mencionó que el sistema deterioriza al sujeto, pero no lo reintegra en la sociedad. Y justo escuchaba una opinión por acá, que la criminología ya no busca clasificar a las personas. Sin embargo, desde mi perspectiva un poco más humanista, creo que se sigue estigmatizando a cierto sector de la población y eso mismo lleva a una impunidad. Entonces, gracias a esto, me llevó a dos preguntas que me gustaría ver si me pueden ayudar a contestar. ¿Ustedes creen que el sistema le permite al sujeto y lo incentiva a volverse un criminal? Y la número dos es que, a pesar de que creemos que no todo debe centrarse en la ciudad, muchas problemáticas sí surgen de aquí hacia el exterior de los otros estados de la República. Y entonces viene mi segunda pregunta. ¿El mundial puede convertirse en un factor de urbanización con repercusiones en la clase baja u obrera, causando nuevas necesidades para delinquir? ¿Quieres que pongamos la pregunta por allá? Bueno, lejos de preguntas, sino justamente aterrizarlo a casos prácticos. Justo lo que ha mencionado usted, doctora, lo que mencionó el doctor, lo que mencionó el maestro Mauricio, la cuestión primero, lo que mencionaba usted, la situación de la falta de intérpretes, de la falta de apoyos en las audiencias, que justamente es, como no lo entendimos, lo vamos a procesar. Se supone que no se supone, es un deber del Estado proporcionar un intérprete. En todos los asuntos que he llevado donde se necesita un intérprete, no nada más en dialectos de distintos estados, sino de otros idiomas como el mandarín, un caso aquí en la Ciudad de México, una discusión entre dos inmigrantes de origen chino, situaciones en Hidalgo y Puebla principalmente, donde la persona habla un dialecto, pero no tiene un intérprete. ¿Qué pasa? Que tiene que ser la propia defensa los que proporcionen esto, pero implica un gasto que de por sí, por las cuestiones, la forma del estilo de vida que tienen estas personas, no tampoco por estigmatizar, sino la cuestión del nivel adquisitivo que tienen, no les da para esta situación, inclusive de manera como a broma y demás, dicen los propios abogados, el intérprete por 2 horas que viene a audiencia está ganando más que yo por todo el asunto, cuando no debería de ser así. Otra de las cuestiones, aterrizando esta cuestión, no es nada más el problema, como justamente lo mencionamos, en la Ciudad de México. Lo estamos viendo en otras partes. La cuestión de la administración de recursos, por ejemplo, en la situación de las fiscalías, de las coordinaciones territoriales de periciales, donde en los estados, para poder esperar una intervención pericial, necesitamos que termine el perito en el punto C, porque la coordinación territorial está en el punto B, pero necesitamos la intervención en el punto A. Cuando el trayecto son 3, 4, 5, 6 horas. ¿Qué pasa? Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha pérdida de información, porque como bien lo decía Edmond Locke, el tiempo que pasa es la verdad que huye en la investigación, ¿no? Justamente por esta cuestión, la administración de recursos por parte del Estado. ¿Por qué? Porque en una ciudad, como no está muy grande, como no ha habido progreso, como no ha habido crecimiento, no me conviene tener recursos tanto económicos como humanos, como de insumos y demás, para poder tener una coordinación que me abarque más terreno o le quite la carga del trabajo a la que se encarga de esa zona. Otra de las cuestiones, como mencionaba el maestro Mauricio, la situación de la migración de países de Centroamérica. Hemos tenido asuntos donde inclusive nos dicen los propios clientes, principalmente colombianos, no por estigmatizarlo, sino porque son los casos que nos han tocado llevar. Dice, licenciado, lo que pasa que la cuestión de los niveles de seguridad que tienen aquí, los llamados cantonazos, dicen los cantonazos, dice, no necesitamos pistola, no necesitamos amedrentar, no necesitamos, dice, porque el nivel de seguridad que tienen es muy deficiente. Nos es muy factible
cuestiones, ¿no? Y las situaciones, justamente la urbanización, los niveles de seguridad, los programas, por ejemplo, el C2, el C5, dependiendo del programa que se trate, han ido aumentando y han ido disminuyendo este tipo de asuntos, disminuyendo, más no erradicándolos, más no eliminándolos, que también es parte justamente de los programas de prevención. ¿Cuál es nuestro análisis desde el punto de vista criminológico para ver dónde están las debilidades desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de oportunidades económicas que ayuden a disminuir todo ese tipo de situaciones y que al final son problemas que estamos teniendo actualmente y qué estamos haciendo para mejorarlos o para generar estrategias, programas de prevención en este tipo de delitos, ¿no? Sí. A mí me gustaría escuchar a los estudiantes, estamos hablando mucho nosotros y no los escucho. Buenos días, soy Marela Eli, soy estudiante de Derecho y algo que también me gustaría destacar desde hace un ratito es lo que decía el maestro Mauricio, porque yo como estudiante veo que la escuela ya es nacional, pero siempre que hacemos un problema prototípico todo lo quieren ver desde la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, cuando una quiere investigar, porque una maestra de desarrollo sí nos pidió que el problema como se ve de nosotros no vemos que nos afecta tanto, pero cuando buscamos, por ejemplo, en diferentes estados nos cuesta mucho mostrar gráficas y algo que también quiero tocar es lo que decía la señorita acá, porque siento que el urbanismo también está controlado, ya que muchos vienen acá con la idea de que México es un país bonito y por ejemplo ahorita lo del mundial, siento que se está cubriendo muchas cosas, porque en la Ciudad de México sí hay mucha delincuencia, pero ahorita no le conviene como a ciertos factores de que se sepa qué es lo que está haciendo, porque por ejemplo ahorita en Tlalpan entró también en categoría en mucha delincuencia, principalmente Topilejo, pero solamente se tocaron 2 semanas y ya no lo volvieron a mencionar. Entonces sí estaría bien que también como escuela nos invitaran a no solamente ver problemas de nuestra ciudad, sino por ejemplo Chiapas, porque el semestre pasado hicimos un problema prototípico sobre el abuso sexual infantil hacia menores y nosotros tocamos un caso en mi equipo y yo sobre una niña que era de un pueblo y tenía otra lengua y faltan intérpretes porque nosotros propusimos eso, pero pues la verdad no nos van a hacer caso. Entonces sí siento que falta mucho también que parte de la escuela que nos invite a eso. Ay, bueno, ¿qué tenemos que decir? Muchísimo, ¿verdad? Bastante. Justamente el Observatorio en Criminología tiene ese objetivo. Sí. Abramos el espacio no solamente a lo local, sino a lo nacional, porque al final es el mismo país y además ya la universidad ya está en todos lados. Ya no podemos seguir casándonos con proyectos locales solamente. Hay que mirar lo local, lo global, el proceso histórico, ¿no? Eso creo que sí no hay que olvidar nunca eso que nos estuvieron a enseñar también. Y perdón, vamos a dar la última palabra a él, ahorita seguimos platicando nosotros, pero se tiene que ir cerrando. Yo contento de que participen, que formulen sus preguntas y coincido, habrá que comenzar a pensar los problemas prototípicos no solamente en escala local, tiene que ser en escala estatal, porque en una escala global, una escala internacional, es importantísimo. Y cuando la universidad se vuelve nacional, el objetivo es que muchos de los planteles se ubiquen en zonas marginadas, en zonas donde hay índices de violencia, de delincuencia, y es allá donde se propone que el modelo de los seres castellanos se acerque a esa comunidad que ha vivido con todas estas carencias mucho tiempo. Un poco respondiendo a las preguntas de la compañera, si el Estado generaba una serie de factores para que hubiera actos delincuenciales, yo diría que sí. Si no existe una plataforma laboral, pues es probable que haya actos delictivos por un sector de la población. No quisiera decir solamente de los jóvenes, pero sí la población en general. Si no hay un acceso a educación, pues también podría ser otro factor para que se comiencen a realizar actos delictivos. La propia escasez de agua también puede llevar a actos delictivos. Hablaba hace un momento de la privatización de la ciudad. También en la ciudad podemos ver casos donde de manera lamentable pues hay actos que ponen en riesgo a
cual, como dicen en el barrio, quien no se sube al tren se queda abajo. Pareciera que hay una tendencia que la población solamente se comience a concentrar en estas áreas, son las plazas comerciales, y olvidar el espacio público que tradicionalmente le ha dado esa identidad a su población. Si hay un sector de la población que pueda adquirir lo que se oferta en estas plazas, está muy bien, pero habrá que preguntarnos qué sector de la población es el que no puede adquirir todos los productos que ahí se empiezan a vender. Y revisaba apenas una nota que se está impulsando dentro de estas plazas comerciales, que se empiece a desalojar a toda la población que no vaya a comprar. O sea, solamente se está pensando en la gente que va a comprar. Si hay un sector de la población, y ahora sí hablaría de los jóvenes, que no logra sumarse a esta forma de vida, o este estilo de vida, yo me preguntaría cuáles serían las afectaciones psicológicas y cuál sería su comportamiento dentro del grupo en el que ellos socializan. Yo me preguntaría cuál sería esa reacción, porque también la tecnología, si bien ha aportado mucho en la ciudad, pues también la tecnología segrega. Ahora que hay este proyecto de que en diferentes colonias hay internet abierto, me parece que es una buena forma de que la población se pueda acercar a la tecnología, pero hay zonas donde se carece. Este spot de Telcel que dice todo territorio es Telcel, la verdad es que no es así. Hay zonas donde no hay comunicación, ¿no? Es dificilísimo. También en la ciudad vemos que hay problemas como en las entidades donde ya la universidad ha llegado, y está el caso de Tijuana. Tijuana tiene el lado cultural, la parte gastronómica, que es la gastronomía y los murales los que comienzan a que la gente tijuanense salga después de la lucha contra el narcotráfico, que salga a la calle, que tome la calle, que vuelvan a apropiarse de esta zona cultural que es Avenida Revolución, que hay un pasaje que es el pasaje Rodríguez, si tienen chance, dense la vuelta en Tijuana porque además se come muy bien. Pero también en Tijuana hay zonas marginadas que ni siquiera hay pavimentación. No sé si ustedes recuerdan el caso del hospital Pozolero, que hombre que metía los cuerpos en ácido para desaparecerlos. Y que Tijuana pues, es un municipio, es una ciudad fronteriza, que la dinámica es totalmente distinta a la del centro. Y que allá también son otras dinámicas, son otras lógicas. Ahora lo del mundial, pues, precisamente desde el semestre pasado que se ha propuesto el urbanismo que se investigue cuál es el efecto del mundial. Y la información que han compartido los equipos es que sí hay un sector aquí de la población de Santa Úrsula que no está de acuerdo en que se comiencen a dar estas transformaciones en el espacio. O hay una propuesta de una línea de trolebús que sale de Ciudad Universitaria que va a llegar hacia el Central de Huilpulco, y que eso posiblemente desaparezca el mercado que se pone sobre la Santa Úrsula, me parece que son los martes, que hay una preocupación por quienes trabajan ahí, a que los desplazan. También ya se ha dado el fenómeno de la gentrificación aquí en la colonia. Pues hay obras que se están realizando por el mundial, que también están proyectadas para el 2028-2029. Y sí, el mundial, si bien es una competencia internacional, a mí me gusta el fútbol desde hace mucho tiempo, pero también pues, obedece a cierta lógica del mercado. O sea, ya el fútbol ya no es como antes. De hecho, hablaba de la calle y ahora es muy difícil que se vea a los niños, a las niñas jugar al fútbol en la calle. Ahora ya una actividad como el fútbol se lleva a un espacio cerrado donde invitan a un seleccionado, a una seleccionada para que firme las playeras, y además para que se compre el balón, que se compre algún souvenir, porque eso forma parte de esa dinámica. O sea, ahí también hay un proceso de exclusión de un sector de la población que les gusta el fútbol. Si insisto, esta condición de clase pues continúa, y ahí me atrevería a decir que hay planteamientos teóricos que todavía nos siguen permitiendo analizar y responder a las problemáticas sociales, como hay otros planteamientos teóricos que tendríamos que replantearnos y poder escribir teoría para que podamos entender estos nuevos procesos que se viven en la ciudad.
escuela positivista con los factores exógenos, habla del contexto urbano, pues podemos mencionar que la delincuencia pues, atraviesa también clases sociales, géneros, edades, y que sí, los espacios con características de estos espacios de que segregan es donde se podrá concentrar un número de personas donde sí cometan actos delincuenciales y que no respetan ninguna condición. Un comentario de un estudiante por acá por las redes. Nos hace un comentario que es Ana Belén Becerra Ramos, es una estudiante de criminología a distancia, y nos comenta que ella dice que no hay solamente que investigar esta parte del urbanismo, sino que también hay que investigar la parte económica, que es muy importante, ya es lo que se está proponiendo, y ella misma también nos comenta que no todas las zonas tienen internet abierto. Y en las zonas que se tienen internet, esta parte, me imagino que es lo que se refiere, que ellos no tienen los medios para acceder a los aparatos precisamente que ocupan internet. Quiero imaginar que se refiere a tenemos internet o tenemos el aparato. Entonces eso también a lo mejor podría complementar un poco la investigación. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Ya damos por concluir este semillero. Muy interesante. Muchísimas gracias a los docentes de educación a distancia de Derecho y Tecnología por acompañarnos. Esperemos que sigamos y vayamos construyendo. A los estudiantes también que estuvieron aquí, al doctor Israel por su sabiduría, por compartir su experiencia. Y esperemos de verdad que este sea un espacio del Observatorio de Tecnología por la verdad, la memoria y la justicia, un espacio académico de reflexión y de posicionar temas urgentes de violencia. Se han querido invisibilizar muchísimos temas, tenemos desplazamiento forzado, tenemos reclutamiento de jóvenes, de niños, y no es un delito tipificado, y lo voy a decir siempre, no está tipificado como un delito de reclutamiento forzado de jóvenes, de niños, hay que hacerlo, hay que posicionarlo. El acompañamiento a las mujeres, a las madres buscadoras también es importantísimo, no revictimizarlas, no revictimizar a las víctimas de feminicidio. Son temas urgentes que creo que desde la Universidad Nacional Rosario Castellanos tenemos que ir retomando, posicionando y poniendo ahí el dedo en la llaga, porque son cosas que se tienen que transformar. Mil gracias. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Bueno, y nada más reiterar que este espacio es un espacio mensual. Nos vamos a estar reuniendo el siguiente mes, igual el último, ¿qué día es? El martes de cada mes. El siguiente tema no estaba por ver, no me acuerdo de la gente, pero creo que era psicología forense. Entonces están igualmente invitadas e invitados para que nos puedan acompañar y comencemos a gestar. O sea, la idea es que si ustedes tienen alguna investigación, pues que puedan venir aquí a retroalimentarla, que podamos hacer este intercambio de ideas, de perspectivas críticas y pues comencemos a gestar alguna investigación dentro de este espacio. Y nuevamente yo también les agradezco, doctor, muchas gracias por su asistencia y su colaboración. Muy enriquecedora y nada más. Doctora Silvia. Bueno, yo me llevo muchos aprendizajes por el día de hoy, por los factores de incidencia en la humanidad y el concepto de criminología. Me parece que va a ser un buen espacio para mirarlo desde una perspectiva latinoamericana. El propio concepto, ya lo decía Hugo Selleman, hay que pensar teórico, hay que pensar epistémico, y muchas veces los conceptos van lentos mientras que la realidad de la vida cotidiana es más acelerada. Y lo hemos leído desde una realidad a veces ajena, donde las teorías vienen muchas veces desde el plano más eurocéntrico, pero que cómo lo entendemos desde los contextos. Creo que eso es la tarea que me llevo, porque todas las situaciones que pasan me parece que sigue habiendo, ¿no?, quien desde una clasificación, tipificación, sin una mirada interseccional y de género, interculturalidad o de pluralismo jurídico, de estudiar el crimen, estudiar el delincuente, estudiar los espacios inseguros. Creo que es importante
importante hablar desde los territorios situados para justamente construir aprendizajes situados. Y eso también nos lleva a mirar los problemas estructurales que nos siguen atravesando por la modernidad, colonialidad, y ahora que escuchaba a los compañeros de los intérpretes de las lenguas indígenas, eso también nos lleva a vincularnos con las organizaciones civiles. En la Ciudad de México está OTICLI, es una de las organizaciones de intérpretes traductores de lenguas indígenas que junto con CEPIADET y RENITRI hemos venido empujando una red de intérpretes, no solo en la Fiscalía, sino que ahora también estamos trabajando por un pluralismo médico, y es importante trabajar de la mano con las instituciones de gobierno. Entonces creo que nos llevamos una tarea muy inmensa de mirar cómo estudiar la criminología desde los territorios de violencia. Creo que es importante también posicionar las violencias que nos está atravesando cotidianamente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.